se ha encargado de que en las iglesias, en vez de que se predique el reino, se predique un mensaje de la iglesia o un mensaje que prepara el pastor. Note esto, yo no estoy hablando en contra de ninguna iglesia, de ningún pastor, ni de ningún ministerio. Nosotros no somos mejores que nada, ni ellos son mejores que nosotros. Y en esta casa hay un pacto con Dios. Desde esta casa, en nuestra boca, siempre hay una palabra de bendición hacia todos los siervos de Dios, hacia todas las iglesias, amén, hacia todos los ministerios. Les amamos a todos, amén. Yo no sé si usted es de esta casa, pero nosotros les amamos a todos, le damos la gloria a Dios, los bendecimos, oramos por ellos, aleluya, porque tenemos la revelación de parte de Dios, aleluya, que el reino de Dios avanza en una nación como cuerpo y no como una sola iglesia. Cuando da la gloria a Dios. Pero avanza cuando la iglesia tiene la revelación que primero es el reino y después la iglesia. Primero es el reino y después la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 1. Libro de los Hechos. No, antes del libro de los Hechos. En la palabra de Dios solamente en dos lugares. Solamente en dos lugares, y solamente en el Evangelio de Mateo, Jesucristo habla de la iglesia, menciona la palabra iglesia, y solamente lo hace cuando está con sus discípulos, no hacia una multitud. ¿Me entendieron lo que le quiero decir? Es decir, cuando está reunido con sus discípulos, no iba a decirle de liderazgo, pero si le digo liderazgo me vuelvo a entrar en la iglesia, y no en la iglesia, es el reino. Aleluya. Con sus discípulos. Ya él estaba con sus discípulos. Y Jesucristo le preguntan a ellos, ¿qué dicen la gente de quién soy yo? ¿Cuántos leyeron esto? Mateo capítulo 16. Rapidito, vamos a ir rapidito ahí. Estoy mirando el reloj. Mateo 16, 18. Bueno, desde el versículo 13 comienza esto. Pero en el versículo 18, un poquito para atrás para que podamos conectar, ¿no? Vamos a empezar con el 3. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Cuánto estamos ahí? Mateo 16, 13. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿O que es el Hijo del Hombre? Amén. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, eso está con ellos nada más. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto estamos ahí? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? El Padre que está en los cielos. Amén. Porque toda revelación viene del Espíritu Santo. Ningún hombre. Toda revelación es del Espíritu Santo, no es de ningún hombre. Creo que estoy hablando muy rápido y están traduciendo. Disculpe. Y dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? Jesucristo está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya el nombre de Pedro había sido cambiado, de Simón para Pedro, y el significado del nombre de Pedro era roca. Amén. Y esa roca no es solo el nombre, sino la revelación que él tuvo del Padre, de que Jesucristo, el que estaba delante de él, era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y dice, sobre esa revelación, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Bueno, si Jesús dice mi iglesia, es porque hay otras. ¿No se da cuenta? ¿Cierto?
Si usted dice mi iglesia, es porque hay otra. Amén. Estamos aquí. Escuche, esa es la primera vez que de la boca de Jesucristo sale la palabra iglesia. Y es para decir que sobre esa roca, sobre esa revelación, Él iba a edificar mi iglesia. Es decir, la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. La palabra iglesia, ya ellos sabían lo que era. Cuando a los que estaban delante de Cristo, los judíos, los apóstoles, los discípulos, Él les dijo la palabra iglesia, puede edificar mi iglesia, ellos inmediatamente se conectaron con la palabra. Iglesia es la palabra eclesía en griego. Y ellos sabían qué cosa era eso. Cuando Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, inmediatamente ellos se conectaron con la iglesia que había allí. La iglesia no era lo que nosotros le llamamos iglesia. La iglesia era un centro, como una asamblea legislativa, para llamarlo de alguna manera, donde en Atenas, la capital de Grecia, el emperador tomaba las decisiones. Y cuando él tomaba una decisión, ya sea económica o política, eso era ley. Pero entonces, la iglesia, que estaba compuesta por hombres en autoridad, que estaban puestos ahí, tomaban esa ley que había establecido el emperador o el rey. Amén. En ese caso el emperador, porque estaba bajo el imperio romano. Amén. ¿Y qué hacía? Había una persona asignada por el emperador ahí en Atenas, en Grecia. ¿Qué hacía? La iglesia o la iglesia se encargaba de hacer decretos para que esa ley se cumpliera. ¿Me entendió? Entonces cuando Jesucristo dice, sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia, está diciendo, diga revelación, diga de nuevo revelación, que aquí en la tierra Jesucristo iba a edificar su iglesia, y esa iglesia, amén, iba a tomar todas las cosas, las leyes y principios del reino de Dios, y a través de esas leyes y principios del reino de Dios iba a hacer decretos sobre toda la tierra para que aquí en la tierra se expandiera, se extendiera y se estableciera el reino de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Diga, primero ese reino y después la iglesia. Una de las tareas de la iglesia aquí en la tierra es ser como la punta de lanza, como el Estado Mayor del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Como el Estado Mayor del ejército de Jesucristo aquí en la tierra. Como la que establece y hace los decretos y administra las leyes, los principios y todo lo establecido del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en el cielo. Y Jesús trajo ese gobierno aquí en la tierra. Diga, primero ese reino y después la iglesia. Esto es importante que usted reciba esta revelación, porque a partir de esta revelación usted va a ser totalmente cambiado, al igual que yo voy a ser cambiado, totalmente cambiado. Porque entonces, ya cuando yo llego a la iglesia, yo no llego a la iglesia, yo llego al lugar donde está el reino de Dios, donde se predica el reino de Dios, donde se demuestra el reino de Dios, donde se expande el reino de Dios, donde se hace el reino de Dios, donde está el gobierno de Dios, donde está el reino con todas sus cosas. En el reino de Dios no hay pobreza, hay riqueza. En el reino de Dios no hay calamidad, hay prosperidad. En el reino de Dios no hay enfermedad, hay sanidad. En el reino de Dios hay salvación. No hay ataduras, hay liberación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto quieren el reino de Dios en su casa, en su familia, en sus vidas? Amén. Por eso es que no hay manifestación en la iglesia, porque la manifestación no es de la iglesia, es del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1. Ya estamos terminando.
Esto es simplemente una introducción y la semana próxima sí le vamos completo. Diga, primero es el reino y después la iglesia. Hechos capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Dígame si ya llegó. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Comenzó a qué? Y a enseñar. ¿A qué? Y a enseñar. ¿Comenzó a qué? Y a enseñar. Primero, ¿qué hizo? Y después enseñó. Diga, primero se reina y después la iglesia. Escuche esto. En el reino de Dios, el principio del reino de Dios es que usted enseña lo que es visto en usted hacer.